¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes ya casi. Estamos desde Conci Carpinella en el marco de la campaña de epilepsia, de concientización sobre esta enfermedad, en torno al Día Mundial de la Epilepsia, que es el 12 de febrero. Vamos a tratar de, en este video, responder a algunos de los requerimientos, de los intereses que ustedes nos han puesto en las redes. Les presento el equipo y vamos a empezar a hablar de las cuestiones para compartir. La doctora que me acompaña es neuróloga infantil, neuroepileptóloga, se llama Lourdes Giordano, y nuestra neuropsicóloga, la licenciada María Emilia Franzan. Yo soy el doctor Conci, Diego, médico psiquiatra, y vamos a tratar de conversar un poquito sobre el tema de cómo manejar los miedos, las incertidumbres y las necesidades que tiene un paciente que tiene epilepsia y que puede tener convulsiones al salir de su casa, al andar en la vía pública, al ir a la escuela, a manejarse fuera del ámbito seguro de su hogar. Le vamos a dar la palabra al principio a Lourdes, que nos dé un pantallazo de cuáles son las recomendaciones generales para todo paciente que tiene posibilidad de tener una crisis fuera de su casa, qué cuidados tiene que tener. Bien, en realidad, por lo general, como bien se ha planteado en la mayoría de las preguntas que hemos tenido y que acaba de introducir Diego, las mamás están como muy asustadas, tienen muchos miedos para ir a la escuela, cruzar la calle, dejarlos solitos, y la verdad es que nosotros queremos, digamos, soltar y dejar hacer exactamente todo lo contrario a esto, porque hay que permitirles a los chicos que vayan a la escuela, que tengan sus amigos y sus actividades cotidianas, sin ningún miedo ni ninguna asistencia en particular, debido a que, digamos, suele pasar de que si esto se crea como un área como de sobreprotección exagerada con respecto al niño y todas sus actividades, se termina creando un problema en forma secundaria y hasta podría ser más importante que la epilepsia en sí o que tenga una convulsión en sí. Con lo cual, en realidad, las recomendaciones que hacemos habitualmente en el consultorio para todos nuestros pacientes es de que tengan una actividad habitual y que en el caso, digamos, de que se presente una crisis, muchos pacientes, inclusive los niños, suelen tener como algo premonitorio, alguna sensación o un dolor o algo que no se les puede explicar, pero ellos ya presienten que van a tener la crisis. Entonces, en esos casos particulares y puntuales, lo que uno recomienda es que rebusque ayuda, que le avise a un mayor, que se quede sentado, que si está caminando detenga la marcha y se quede en un lugar seguro. Y para los otros pacientes en donde no tienen esta situación premonitoria, diríamos, a tener la crisis, bueno, la verdad es que como yo siempre suelo decir en el consultorio de mis pacientes, lo peor que puede pasar es de que el paciente pierda el conocimiento y se caiga. Con lo cual, en realidad, ahí lo que habría que intervenir es alguien en la vía pública. Simplemente lo que hay que hacer es sostenerle la cabeza para evitar de que se golpee, porque pueden tener movimientos repetitivos. En realidad, ponerlo de costado y no hacer, digamos, ninguna maniobra exagerada. No es necesario hacer ninguna, digamos, de la asistencia de respiratoria, ni abrirle la boca, ningún intento, porque por lo general hay muchos mitos que ninguna de estas cosas suceden, y la mayoría, más del 90% de estas convulsiones son muy autolimitadas, que eso significa que no duran más de 1 o 2 minutos. Entonces, después de ese tiempo, el paciente se relaja y ya no es más la convulsión, sino que sí puede quedarse dormido, y a veces eso se suele malinterpretar, pero ahí ya se dio la convulsión, el paciente está tranquilo, dormido, y solamente en realidad es sostenerlo, la verdad, ponerlo de costado porque puede llegar a vomitar, y no ninguna maniobra extraordinaria que suele ser a veces más perjudicial que la convulsión en sí.
básicamente. Sí, esperar que se le pase y después, en pase. todo caso, ayudarlo a la recuperación. Uh-huh. Te agrego una pregunta que suelen hacer los pacientes de la identificación. Si es importante que tengan una identificación personal, un número a quien llamar a mano. ¿Te parece necesario, exagerado? ¿Cuál sería tu opinión? Yo personalmente a mis pacientes no les digo que tengan justamente ni una, o sea, sé que hay inclusive a veces en la escuela o algunas otras, digamos, líneas de conducta, digamos, suelen decir a los pacientes que tengan una identificación, que diga que el paciente es epiléptico, un número a que llamar, la medicación que está tomando. Yo particularmente eso no lo recomiendo, porque en realidad, a ver, primero me parece algo muy estigmatizante para el paciente y la familia, inclusive si justamente estamos todo el tiempo reafirmando de que esto no es peligroso, de que puede hacer su vida normal, de que tiene que hacer su actividad habitual, decirle al paciente que llevara una identificación, una medalla, me parece que estaríamos contradiciendo lo que justamente queremos proponer. Así que yo no lo recomiendo eso. Bárbaro. Me parece importante remarcar que el tratamiento de el principal objetivo del tratamiento de la epilepsia es que el paciente no vuelva a tener crisis o no tenga crisis, pero no siempre en el proceso de tratamiento logramos eso, y precisamente hay que prepararnos y saber cómo enfrentar la realidad de la posibilidad de tener crisis. No tenerle miedo, no actuar exageradamente, no creer que le está pasando algo terrible y realmente dramático, y sí tener aquellas señales de alerta para cuando tenemos que tomar medidas más incisivas, más agresivas, llamémosle de asistencia más urgente. ¿Cuáles te parecen a vos que son esas señales de que uno se tiene que verdaderamente preocupar con la crisis que está teniendo su hijo o uno de sus familiares? Cuando uno debería sí o sí actuar de un modo, dijimos, en general una crisis habitualmente pasa en 1 o 2 minutos, hay que esperar, ponerlo de costado en un lugar donde no se golpee, pero ¿cuándo me tengo que preocupar o llamar al servicio de emergencias o tener alguna otra medida? Bueno, por lo general, o sea, los pacientes que estamos hablando así habitualmente, o sea, no es una crisis aislada, sino que ya son pacientes conocidos, con diagnóstico de epilepsia y que están medicados. Que así y todo es frecuente que, o porque se tenga que reajustar la dosis, o porque todavía no se llegó a la dosis que corresponde, pueden tener alguna que otra crisis. Entonces, en esos tipos de pacientes en donde las crisis son muy autolimitadas, 1 o 2 minutos, no es necesario ni siquiera llamar al servicio de emergencia. Habría que llamar al servicio de emergencia si la crisis dura más de 2 minutos, que se prolongue en el tiempo, o asistir a algún centro que uno tenga más cercano de guardia. Pero también es cierto que por lo general esos pacientes en donde uno ya sabe que tiene su diagnóstico de epilepsia, están en tratamiento farmacológico y que todavía las crisis no están del todo controladas, uno ya suele darle a los papás una medicación de emergencia para que en el caso de que la crisis dure más de 2 minutos, ellos mismos se la puedan administrar. Perfecto. Eso también existe. Un tema que ustedes han planteado y que vamos a sumar es los tratamientos que los pacientes hacen por mucho tiempo y no logran la remisión de las crisis convulsivas, es decir, la enfermedad no cesa, sigue habiendo síntomas, sigue habiendo expresión clínica. ¿Y cuáles serían estos criterios para decir, bueno, tengo que solamente aceptar que mi enfermedad es así y vivir toda la vida así, o se pueden tomar otras medidas, resolver, debo seguir buscando alternativas, seguir buscando respuestas del tratamiento? ¿Cómo te parece a vos que debería ser la conducta deseable en el tratamiento de una epilepsia? En realidad, o sea, primero, por supuesto, yo lo que suelo hablar habitualmente con mis pacientes es que cuando uno dice epilepsia, está diciendo un nombre, para poder dar
pronóstico, un tratamiento adecuado, a ese nombre nos hace falta el apellido. Hay muchos tipos de epilepsia, en realidad, y con lo cual uno tiene que tener el diagnóstico definitivo a qué tipo de epilepsia corresponde el paciente, porque hay una clasificación enorme, y en función de eso es lo que uno sabe cuál va a ser el pronóstico y cuál va a ser la evolución esperable con la respuesta a los fármacos, ¿sí? Entonces ya, digamos, un poquito más en detalle de esto, diríamos, hay dentro de ese grupo enorme de epilepsias con sus apellidos respectivos, hay un número menor de epilepsias que no responden a los fármacos habituales, y esos entrarían dentro de la categoría de epilepsias refractarias. Y esos son los pacientes que tienen este tipo de epilepsia, los que tienen un número frecuente de crisis, hasta crisis diarias o semanales, que por el número de crisis le imposibilitan la actividad cotidiana, diaria, la sociabilización. Y ese tipo de pacientes en particular es en los que habría que revisar primero la cantidad de medicación que está tomando, si son las dosis adecuadas para cada paciente, sobre todo porque en pediatría esto es por peso y hay un límite superior, digamos, para cada medicación, que eso se controla y se chequea. Habría que ver las imágenes. Yo diría que se requiere de un equipo multidisciplinario, porque siempre que un paciente ingresa, digamos, a una categoría de epilepsia refractaria, es muy importante el equipo multidisciplinario a evaluar si ese paciente sería candidato para ofrecerle otra posibilidad mayor que no sea la farmacológica, que estaríamos hablando de la cirugía. Pues. Necesitan una evaluación particular para determinar si ese paciente es candidato a una cirugía de epilepsia. Bien. No sé si contesté la pregunta. Me parece que sí. Uno tiene que no habituarse a vivir con una enfermedad crónica que no puede hacer nada al respecto. Lo que bien está diciendo Lourdes es no quedarse con una sola respuesta, sino seguir buscando alternativas, pero si por la causa, la etiología, el apellido que decía la doctora, el tratamiento no es con un buen pronóstico, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de ese paciente, y en algún grupo de ellos ofrecerle una alternativa terapéutica más compleja, pero que realmente a veces es exitosa, como la cirugía. Ahora, esto de la parte cognitiva de los pacientes, eso se lo abro a los dos. Tener crisis epiléptica implica que el paciente va a perder funciones cognitivas, va a tener problemas en la escuela, va a tener dificultades en su proceso de pensamiento, en su cognición. En realidad eso depende, o sea, no necesariamente, yo diría, la respuesta correcta es no necesariamente, que eso también es un mito, porque en realidad depende. Hay epilepsias que están asociadas a un trastorno del aprendizaje, a un retraso o pérdida de pautas madurativas, pero es un tipo de epilepsia en particular. No es que una crisis y cualquier crisis va a provocar un deterioro. No, en realidad por lo general no es así. De hecho también, que viene un poco al tema, porque digamos algo muy común en pediatría son las convulsiones febriles, que sí, inclusive suelen ser a repetición y demás, y en realidad es otro tema, y convulsión febril no significa epilepsia. No significa epilepsia. Para nada, y no interfiere, digamos, en el desarrollo y en el aprendizaje del niño. Creo que también para dejar tranquilo a la familia o al paciente, utilizamos un estudio que se llama evaluación neurocognitiva, y es un poco para objetivar si hay deterioro o no, si las quejas son más bien subjetivas, son más bien por miedos, y generalmente es un estudio complementario como para tener un buen, digamos, una buena evolución, y justamente para sacar estos miedos o estos mitos de que si uno tiene epilepsia necesariamente va a tener pérdida de memoria, deterioro cognitivo, y no necesariamente es así, o se está viendo que no es así. Incluso pacientes que son candidatos a cirugía
post cirugía vemos con las evaluaciones, objetivamos que no hay deterioro y hay veces que se mejora el rendimiento del paciente. Un tema que mencionamos al principio que tenía que ver con la sobreprotección de los pacientes con epilepsia, es decir, un exceso de cuidado que no requiere su enfermedad. También el riesgo podría ser pararnos en la vereda opuesta, digamos, es decir, que un paciente que tiene verdaderamente convulsiones y algunas cosas de las que se tiene que cuidar y proteger, que verdaderamente no lo haga y pase a un fenómeno de negación de su enfermedad, es decir, de no aceptar que requiere un cierto cuidado y un cierto respeto de su tratamiento. Entre ellos, el más básico es concurrir a centros especializados donde realmente se ha estudiado, donde realmente se cumpla un tratamiento que puede o no ser farmacológico y donde generalmente esa familia tiene que estar acompañado por los profesionales para enseñarles sobre la enfermedad, sus límites, sus cuidados, en qué es excesivo y puede hacer daño ese cuidado, en qué es, llamémosle, necesario y oportuno que existe ese cuidado. Por eso es tan importante que conversemos sobre estos temas, porque hay muchos miedos que no son ciertos sobre la enfermedad, pero hay algunas otras realidades de la enfermedad que son muy buenas saberlas y que son siempre necesarias de saber. Los hábitos de sueño, el cuidado de la toma de la medicación, los controles médicos para ver si la enfermedad o la medicación están en correcto estado y de manera estable, el que se haga cargo toda la familia de la realidad de este paciente y entre todos vean cómo llevan esta enfermedad. Muchas veces los papás sufrimos mucho de lo que le pasa a nuestros hijos y no nos damos cuenta que eso también nos va afectando a nosotros y por ahí necesitamos ser acompañados en eso, en realidad también los adultos. Bueno, un poco era lo que nos habían manifestado ustedes en las redes. Queremos seguirlos acompañando, creo que pronto nos vamos a volver a encontrar hablando sobre sus necesidades, sobre la epilepsia, entre otras cuestiones. Los esperamos, todo el mes de febrero vamos a estar a disposición en Conci Carpinera recibiendo requerimientos y atendiéndolos como ustedes lo necesitan. Saludos a todos y los esperamos.